Para la enseñanza, les bendigo, se pueden sentar. Damos gracias al Señor por su hermosa presencia. ¿Cuántos dicen amén? Sin la presencia de Él, esto sería una reunión más, sería una reunión vacía. Pero por causa de Él, hay regocijo, hay armonía, hay gozo. ¿Cuántos tienen gozo? No hay nada más hermoso que escuchar la palabra del Señor. Amén. Y más ahora que el Espíritu Santo nos está llevando a unas profundidades hermosas en lo que Él quiere dar para edificar y madurar a la iglesia. Amén. Yo sé que a muchos les ha costado, pero vuelvo y les repito, como lo he dicho desde este lugar, anoten. No solamente para que ustedes estudien, sino también, si yo me equivoco, ustedes me dicen, pastor, o esto está mal, o no entiendo, ¿qué es esto? Aquí el único que sabe todas las cosas es el Espíritu Santo. Amén. Pero nosotros los hombres nos podemos equivocar en algo, y si usted anota, usted me puede estar ayudando. ¿Estamos? Hermanitos de la fe. Seguimos con la fe proféticamente, parte 8. Y en esta parte 8 vamos a hablar de los enemigos tanto espirituales como externos e internos de la fe. ¿Cuál es el ministerio más atacado? Ustedes que han estudiado Biblia, de Génesis a Apocalipsis podemos ver cuál es el ministerio más atacado. Por aquí, ¿qué dicen? Hay 5 ministerios, ¿no? Ahí les voy a ayudar, hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero de los 5, ¿cuáles son los más atacados? Ahí se la cambié porque ya estaban. ¿Cuáles son los más atacados? El apostólico y el profético. ¿Por qué son atacados? Porque en la Biblia lo vemos. El ministerio apostólico coloca autoridad en la revelación de la palabra en las iglesias, o en las congregaciones y en la iglesia de Cristo. El profético anuncia la visión y revelación de la misma palabra. Por eso la Escritura dice que hay que edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y ese fundamento es Cristo mismo. Entonces esos 2 ministerios son muy atacados. De hecho, los quieren dar por inexistentes hoy en día, que ya no existen apóstoles ni profetas. Hay muchos, sobreabundan, pero muchos son puestos por ellos mismos o por los hombres. Pero apóstoles hay, profetas hay, pocos, pero los hay. Sino que hoy en día todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser apóstol, y eso solo viene de parte de Cristo. Cristo es el que constituye apóstoles verdaderos y profetas verdaderos. Por eso cuando la fe profética es atacada, no es atacada porque sea frágil, sino porque sencillamente quiere revelar la voluntad
de Dios en la tierra, la voluntad del Espíritu Santo a la iglesia. Si en Hechos de los, que no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que sucedió allí fue, el autor fue el Espíritu Santo, todo lo que aconteció allí fue por el poder de Él. No porque los apóstoles tenían, no, fue por el poder del Espíritu Santo, porque Él quería manifestar la voluntad y revelar las cosas que Él es capaz y suficiente de hacer. Y eso es lo que la iglesia debe de esperar. Yo siempre les digo, usted puede venir el miércoles a recibir una enseñanza, pero espere la manifestación, el poder de Dios. No solamente venga a oír, no solamente venga a notar, sino el Señor, yo sé que tu palabra tiene poder. Yo sé que lo que tú me estás dando es porque con esto puedo batallar y pelear contra todas las acechanzas del enemigo y todo lo que se quiera levantar. La fe, cuando usted se declare un hombre o una mujer verdaderamente de fe, vas a ser atacado. Usted solo proclámele fe a su casa. No, yo tengo fe que Dios puede hacerlo. Lo primero que le van a decir es, sí, siga teniendo fe. Siga teniendo fe. Siga ahí dormido en los lauros. Siga, ¿cómo dicen? Lamiendo ladrillo. Siga doblando rodilla. Y se burlan de uno. A mí me ha pasado muchas veces. Y el diablo quiere intimidarlo a uno y quiere callarlo. Pero ¿saben qué me dijo el Señor? Habla a través de tu fe, porque aunque no te crean, sucederá. Y cuando sucedan las cosas, sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Porque la iglesia está llamada a profetizar. Si tú no eres capaz de profetizar en medio de las circunstancias, ¿cómo vamos a ver la gloria del Señor? ¿Cómo otros van a ver las maravillas del Señor? ¿Cuántos quieren ser atrevidos aquí? No atrevidos de patanes, no, atrevidos en la fe. Hablemos en las circunstancias. Cuando veamos una circunstancia, hablemos con fe, porque el poder del Espíritu de Dios está con nosotros. Y Él quiere manifestarse. El enemigo quiere atacar ese poder. Él sabe que está vencido, pero Él trata de hacerlo. Y Él trata de meternos a nosotros en la cabeza que es capaz y suficiente de enfrentar a Dios como si fuera igual a Dios. El diablo nunca es igual a Dios. Por eso los creyentes tienen que quitarse eso de su cabeza, que es que el diablo pelea con Dios y Dios con el diablo. No, no, no. El diablo está a los pies de la misma iglesia. El Señor lo sometió. Dios es por encima de todo. Él es soberano. El diablo solo es un acusador, un mentiroso, un imitador. Pero en muchos anuncios que dan por ahí quieren igualarlo al Señor. ¿Cuántos creen que el enemigo está al estrado de nuestros pies? Intentará levantarse, intentará oponerse, usará personas, porque le gusta usar cuerpos para influenciar y para dañar. Pero los que creemos en el Señor, creemos que todo lo que el diablo quiera hacer no prosperará. Aunque se levante, no prosperará. Yo no sé si usted lo está creyendo. Pero yo sí creo que aunque se quiera levantar, como las olas las podemos ver que se levantan, pero vuelven y caen. El enemigo tiene que caer. Amén. La fe profética no solo enfrenta las batallas, las invisibles, las externas o las internas. La fe profética está anclada en nuestro espíritu. Cuando en el fruto del Espíritu dice que nos dio amor, paz, gozo, ¿qué más nos dio? Bondad, benignidad,
Fe, ahí también está anclada. Y no es una palabra, es la esencia de Dios mismo. Y está en nosotros. Si nosotros valoramos, entonces el Espíritu que operó en Cristo operará en nosotros de la misma manera. Porque Él ni es egoísta ni es envidioso y desea que en este tiempo la iglesia haga mayores cosas, mayores milagros, mayores maravillas, mayores proezas. Pero por el contrario, la iglesia actual ha menguado en esto. La iglesia actual es muy intelectual, pero poco poder. A diferencia de la iglesia antigua. ¿Qué tenía la iglesia antigua? Poco conocimiento, pero mayor poder. Hoy en día que tenemos todos los recursos, nos hemos vuelto tan intelectuales y hablamos tanto de Biblia y peleamos entre nosotros por conocimiento, a ver quién tiene la verdad, y tantas corrientes, cantidad de corrientes. Ya hay en California, creo que ya se abrió la primera iglesia cristiana marciana, ¿sí? ¿Ya sabían? De los marcianos. Y aquí ya se abrió la primera universidad cristiana de Lucifer. No, oye, están atrasados. ¿Qué pasó? O sea que tampoco saben que existen dos iglesias rosadas. ¿Sí? Dos iglesias rosadas aquí. ¿Sí saben que son rosadas? Dos iglesias rosadas donde solo se congregan las personas que han cambiado su naturaleza, la naturaleza que Dios les dio. Pero bueno, todas esas cosas están fluyendo. Por eso el Señor nos advierte que en los últimos tiempos el enemigo se levantará con mayor furor, y eso es lo que está haciendo, levantándose. Pero la iglesia tiene que estar apercibida. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Y si la palabra nos dice que hay batalla, es porque hay resistencia. Primera Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Y si el Señor nos está advirtiendo que hay batalla, entonces ¿qué tienes que hacer? Entender que hay una resistencia. Pero ante esa resistencia tengo que vivir lo que dice Santiago 4:7, someterme a Dios, estar en sumisión a Dios para resistir al enemigo, para que él huya. Eso es lo más importante. Cada día estamos viendo cómo el enemigo trastorna, y en estos últimos tiempos se está moviendo de una forma impresionante. Escúchenme bien lo que les voy a decir. A muchos hermanos los está sacando el enemigo de la voluntad del Señor con dos espíritus. Primero, los distrae. Segundo, los confunde. Porque no los va a confundir de una vez, porque saben que el Espíritu de Dios está ahí, el Espíritu nos da discernimiento. Pero lo primero que hace es distraerlos con los afanes de este mundo, con la ansiedad de este mundo, con el trabajo, con tantas cosas, y los lleva distraídos, y luego viene el otro espíritu de confusión, y no pueden discernir la voluntad del Señor. Por eso tenemos que estar clamando, porque el Señor dijo que estuviésemos orando los unos por qué. Eso tiene una connotación y una profundidad impresionante. Pero a veces, ay, sí, oro por el hermanito tal, oro por la hermanita tal, Señor, guárdalos, bendícelos, hazlos ricos, Señor, para que me bendigan a mí. Imagínense yo de pastor, Señor, bendígalos a todos, que todos sean empresarios, que consigan la plata y que me traigan aquí las riquezas. Es un principio del reino, pero a mí no me interesa eso, porque eso es una añadidura. Creo que la hermana acabó de orar por eso en la ofrenda, ¿o no? El Señor añadirá las cosas. Lo importante es que entendamos que tenemos una batalla que librar, y la vamos a librar con la fe, pero no con cualquier fe,
sino con la fe profética, la fe que el Espíritu Santo quiere, una fe en acción, una fe que discierne el mundo espiritual, una fe que discierne lo externo y una fe que discierne aún lo interno. Ya van a entender por qué. Número 1. Vamos a hablar del espíritu de incredulidad. Es el mayor opositor. No es uno de los más, es el mayor, aunque hay otros. Pero es el mayor opositor de la fe profética. ¿A cuántos el Señor no les ha dado palabra en este lugar? En la enseñanza, en los domingos, cuando el Espíritu quiere hablar y el Espíritu Santo empieza a soltar una palabra profética para que ustedes se afirmen, se anclen en las promesas del Señor y esperen con paciencia que el Señor lo va a cumplir. Pero pasaron días, pasaron meses, tal vez años, y se dejaron llenar su corazón de incredulidad. No, eso no pasa nada, eso son mentiras. Eso es una falsa profecía. De hecho, es una de las características, pero no es el énfasis de la profecía. Escúchenme bien lo que les voy a decir, porque hoy en día se metió eso a las cosas. No, si le da una profecía y no se cumple, es porque será un falso profeta y porque no era de Dios. Hay que escudriñar bien la palabra de Dios. Moisés profetizó que esa generación iba a entrar a la tierra prometida. ¿Se han leído la Biblia? Él profetizó y dijo que el Señor había dicho que esa generación iba a entrar a la tierra prometida. Mi pregunta es, ¿se cumplió la profecía? Los que han leído la Biblia, ¿se cumplió esa profecía? No se cumplió porque todos murieron en el desierto. Esa generación murió en el desierto. ¿Estaba mintiendo Moisés? No. Él no mintió. Lo que pasa es que esa generación desobedeció al Señor y murió en el desierto y no se pudo cumplir la profecía. Y eso pasa con la iglesia actual. El Señor les habla y les dice una cosa y la otra y lo creen por un tiempo y dejan morir las cosas. Y después con decir una excusa barata, no, eso es mentira, eso es engaño, están hablando cosas que no son, eso hablan del corazón. Hay que tener cuidado con esas cosas. Ese es un tema más profundo, pero vamos a continuar con la incredulidad. Marcos capítulo 6. Versículos 5 y 6. Alguien que participe, por favor. Marcos 6, 5 y 6. ¿Alguien que quiere participar aquí, hermana? Ahí se puede poner en pie, lo puede leer ahí en pantalla. La idea es que participemos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas de alrededor en Qué cosa tan contraria, ¿no? En vez de maravillarse de los milagros y de las sanidades, ¿de qué se maravilló el Señor? De la incredulidad. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que esta gente estaba escuchando al Señor. La iglesia de hoy en día escucha la palabra, pero no le cree al Señor. Están escuchando, están anotando, están hasta estudiando la palabra, la están escuchando, pero no le creen al Señor. Este pueblo
Estaba escuchando las enseñanzas, porque ahí está hablando que él siguió enseñando alrededor de las aldeas. Y la gente escuchaba al Señor y veían los milagros, pero el Señor se maravillaba de la incredulidad. Escuchando al mismo Mesías, al Salvador, al Señor, a nuestro Dios, y no creían. ¿Por qué escasean los milagros en la iglesia actual cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué no operan maravillas, sanidades, milagros, liberación? La iglesia está ungida con el mismo Espíritu que operó en Cristo Jesús. Y la iglesia del mundo, la iglesia está contraria al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está esperando que tú vayas. El mundo está enfermo. El mundo está esperando que un cristiano aparezca por ahí. Un cristiano que creyó en la palabra y que se deje usar como instrumento para que el Espíritu Santo sane al que está en tinieblas, al necesitado, al enfermo, al oprimido, al endemoniado. Pero la iglesia tiene que despertar. El Señor no se maravilló solo en ese tiempo, ni en esa época. El Señor está maravillado hoy en día de ver a su misma iglesia con corazón de incredulidad. Y no lo digo generalizando, pero sí hay bastante pueblo incrédulo. ¿Y saben por qué se nota la incredulidad? Por su forma de pensar y de hablar. Eso es terrible. Pero piensan que están bien. Para yo determinar que mi hermano está bien, yo debo de examinar su forma de hablar. Pero mi hermano está hablando empoderado, porque cuando uno habla, está expresando ¿qué? Cuando tú hablas, expresas ¿qué? Lo que tú eres. Lo que tú eres, lo que está en ti. Y es ahí donde uno dice, ¿está conectado o no está conectado? Me imagino por qué el Señor se maravilló de la incredulidad, porque no, este vino aquí a enseñar y ahora qué va a hacer, y no, pero esos milagros, ¿qué es esa vaina? O sea, yo creo que para que el Señor se maravillara en ese asunto, terrible. Pero fuera de eso, la incredulidad no determina apagar el poder de Dios, pero sí la manifestación. Escúcheme bien. Dice que el Señor no pudo manifestar para que hubiese más sanidades. Sanó a algunos, los pocos que creyeron. O sea que los que no creyeron fueron más. Por eso a veces la gente no entiende. A veces cuando los enfermos vienen, cuando una persona enferma viene a este lugar, se requiere de algo, que el enfermo quiera ser sano. Cuando un endemoniado viene a este lugar, se requiere que el endemoniado quiera ser ¿qué? Libre. Usted puede echar fuera demonios, pero si la persona viene y le dice, sí, estoy endemoniado y no quiero ser libre, ¿usted qué va a hacer? Usted va a hacer el show, usted va a patalear y fuera diablo, fuera demonio, y se cansará y gritará y hablará en lenguas y hará todo lo que usted quiera. Pero si la persona se resiste, ¿qué va a hacer usted? Nada. Señor, ten misericordia. Jesús pudo decirle a todos, ¿sabe qué? Todos son sanos y punto, porque yo tengo el poder para hacerlo. Pero muchos se resistieron a la manifestación del Señor. Y eso está pasando hoy en día. Muchos se están resistiendo a que Dios los sane, a que Dios los libere, a que Dios les dé revelación, porque
Porque de nada vale, mis hermanos, que yo les diga a ustedes, y les repito, hermanos, abran Isaías 11, y yo les voy a leer del 1 al 20, y ustedes me siguen del 1 al 20. Que los versículos que yo lea aquí son los que ustedes tienen allá. Hermano, eso lo puede hacer usted en la casa, y yo también. Pero yo vine a leer la Escritura, y el Espíritu Santo da la revelación de su palabra para edificar nuestras vidas. De lo contrario no funciona, no va a funcionar. Pero hoy en día la gente está un poquito fuera de la revelación que el Espíritu Santo quiere dar a su iglesia. Que el Señor nos abra el entendimiento más y más, desde ahora y para siempre. Amén. La incredulidad, mis amados hermanos, crea una atmósfera que limita. Aquí varias personas han llegado, y esas personas que a veces llegan, que son las del camino, yo las llamo personas del camino, son las que se las pasan de iglesia en iglesia y nunca reciben nada, nunca se afirman, nunca se plantan, nunca dan fruto. Pero vienen con una incredulidad terrible porque en otras congregaciones les pasó una cosa y la otra, y llegan acá y vienen con sus limitaciones. Entonces, que el que viene con limitación, ¿qué va a recibir? Puede escuchar la palabra, la puede conservar un poquito en su cabeza, pero al salir del lugar, el enemigo se la arrebata, porque trae una limitación. Para yo poder recibir del Señor, lo primero que el Señor se agrada es que yo tenga un corazón contrito y humillado. Señor, necesito de ti, no quiero limitaciones, no quiero mi conocimiento, no quiero mi lógica, no quiero mi razonamiento, no quiero nada, solamente quiero ver tu poder, tu manifestación, tu revelación, yo quiero la verdad. Eso abre todo el espacio para que venga el bálsamo del Espíritu, para que venga la palabra del Espíritu a nuestra vida y nos llene. Pero hoy en día hay corazones tan endurecidos. Cuando hablo corazones endurecidos, los voy a hablar en el sentido de muy intelectuales. Conocen mucha palabra, pero no entienden casi nada. Ya se van a dar cuenta por qué. Profundizando un poquito más en la incredulidad, quiero que miremos un escenario un poco complejo. Marcos capítulo 9. Versículo 14. Necesito un lector o una lectora con micrófono en mano. ¿Hay otro micrófono? Amén. Marcos 9:14. Y cuando vino a los discípulos, bien despacito, con voz fuerte, claro, conciso, con autoridad. ya. Empezamos. Marcos 9:14. Y cuando vino a los discípulos, vio una grande multitud. Perdón, ¿lo estamos leyendo en Reina Valera del 60? No. ¿O tiene Reina Valera del 60 y me? Ahí está la mano. Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Sigue leyendo. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó:
¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar soportados? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ahí, escuchen muy bien. Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hasta ahí puede ser. Entonces lo último que encontramos ahí, este género no puede salir, sino con oración y ayuno. Vinimos a aprender, ¿no? Y ese modelo lo están tomando en muchos lugares y muchas personas y le otorgan a la oración y al ayuno el poder para echar fuera demonios. Pero el contexto no enseña eso. Lo que le faltaba a los discípulos era relación, confianza plena en el Señor para hacer lo mismo que hacía el Señor. Por eso el Señor les dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Todavía siguen ahí todos inmaduros, inseguros. Traedme a ese muchacho para acá. Porque si fuese por la oración y el ayuno, entonces Jesús hubiese tenido que decir, Padre, ahorita no puedo, primero voy a orar y voy a ayunar y luego vengo y echo fuera al demonio. Esa no es la esencia de todo el texto. Ahora nos encontramos con otro evento, como así el Padre dice, creo, ayuda a mi incredulidad, o creía o tenía incredulidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Era incrédulo porque él está pidiendo ayuda por su situación interna. Él fue muy sincero delante del Señor. Ayuda a mi incredulidad. Pero ¿por qué le dice creo? Porque Jesús hizo una pregunta. ¿Y qué preguntó Jesús al Padre? Para el que cree, todo le es posible. Entonces él creía en lo que Jesús podía hacer, pero él fue sincero y le dijo, ayuda a mi incredulidad, porque yo creo en lo que tú puedes hacer, pero no en lo que yo tengo dentro de mí. Al Señor le agrada esa sinceridad. El Señor dijo, traedme acá ese muchacho. Apenas
Jesús, es que no necesitaba hacer mucho Jesús. Apenas el demonio lo vio, le pegó un sacudón al cuerpo del joven y tenía que salir de ahí. Y es uno de los grandes problemas que tenemos hoy dentro de nuestros hermanos. No quieren ser sinceros con el Señor, sino que vamos soltando la palabra. No, yo tengo fe, y yo tengo fe, y yo tengo fe, pero cuando vienen los problemas, las circunstancias, se nota una incredulidad tremenda, una duda impresionante. Y creemos que tenemos una fe sólida. Y el único que toma ventaja en esto es el enemigo. ¿Por qué el enemigo toma ventaja ahí, mis hermanos? Anote, número 1. Porque nota tu incapacidad. Tu incapacidad de creerle al Señor. Por eso toma ventaja el enemigo. En toda esta cena lo podemos ver. Entonces viene un miedo a tu vida. ¿Será que Dios sí lo hace? ¿Será que esto pongo en duda el poder de Dios? Él me dio una promesa, la Biblia dice esto. Y se le da lugar al enemigo con ese miedo, y el enemigo sabe la incapacidad que tú tienes. Eso es como cuando decimos, es que no hay nada imposible para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si no hay nada imposible para Dios, para nosotros, sí pueden haber cosas imposibles. Pero yo tengo una limitación y yo se la presento al Señor. Señor, yo tengo una fe grande porque tú me diste un don de fe. Padre, pero yo no creo en ese posible. Pero tu palabra dice que tú puedes hacer lo imposible. Entonces Dios va a ver mi sinceridad, Dios va a ver que tengo una incapacidad y no es una falta de fe, sino que tengo un limitante en no igualarme a Dios, sino declarar que Dios es soberano y que para Él no hay nada imposible, porque Él es el único que lo puede hacer. Pero a veces nos creemos tan sobrados, tan autosuficientes, que creemos que todo lo podemos hacer, que no necesitamos ya ni de Dios. Y esto pasa mucho con los talentos, esto pasa mucho con los dones. Por eso la gran mayoría, cuando tienen un don profético, empiezan a hablar de parte del Espíritu Santo, porque el Señor revela su voluntad, pero en un momento se descuidaron porque les inflamaron el ego. Y de un momento a otro se entró el orgullo y no se dieron cuenta, entró la distracción y no se dieron cuenta, perdieron la intimidad con el Espíritu Santo y no se dieron cuenta, y resulta que después están profetizando de su propio corazón o de las murmuraciones o chismes que encuentran por el camino, porque hoy en día la mayoría profetiza por eso, no por revelación. ¡Qué terrible! Que el Señor nos guarde de todas esas cosas. Amén. Así como la incredulidad opera para convencer, escuchen bien, para convencer en los problemas, porque eso hace la incredulidad. Así como la fe nos lleva a grandes victorias, la incredulidad lleva a muchos a convencerlos que los problemas son problemas sin solución. El enfermo dice, no, estoy enfermo y es mi problema y Dios sabe que estoy así, y se ataron ya con sus palabras, porque no se atreven. Eso es parte de su esencia interna.
pero no se atreven a que hay alguien mayor que paga un precio, que puede sanar, que tiene un poder sobrenatural. Hablando del don de sanidad, tú puedes tener el don de sanidad. Y es lo que mucha gente hoy en día expresa. Tanto que en las iglesias hablan que tienen el don de sanidad, porque no van a los hospitales y levantan a todos los enfermos. Y es una gran verdad. Pero como hombres estamos limitados a muchas cosas, porque muchos no entienden la voluntad del Señor. Y a veces cuando el Señor nos envía de verdad a orar por un enfermo, y si no vamos. ¿A cuántos el Señor ha inquietado a ir a orar por un enfermo y usted no va? Por causa de su incredulidad. Yo creo que a más de uno. Yo hoy le pedía perdón al Señor por eso, porque el Señor me demandó ir a orar por 2 personas, y yo dije, bueno, después voy, Señor. Yo saco el tiempo para ir. Y hoy el Señor me recordó y le dije, no, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Por qué? ¿Por distracción o por tal vez que le di cabida un poco de duda si el Señor iba a operar algo, o tal vez esperando a qué? Pero el Señor me lo recordó y dice, Señor, perdóname. Y no es porque opere pues a sanar a todo el mundo, pero el Señor quería que fuera y orara por esas 2 personas. Y no lo he hecho. A veces nos salimos fácilmente de la voluntad del Señor sin darnos cuenta, y es por causa de que le damos lugar a la duda, a la incredulidad. El hecho de que tú dudes de que hoy no es el día, ya estás en problemas con Dios. Porque si Dios se inquieta, el día es hoy. ¿Qué tal que se muera el día de mañana? ¿Ya por quién voy a orar? De hecho, ha pasado muchas veces. Vayan y oren por esa persona, y ya después de que se muere, Dios me dijo que orara y yo no fui. Usted no sabía si el Señor iba a sanar ese cuerpo o si iba a salvar esa alma. Usted no lo sabe. El hecho es que desobedecemos al Señor por todos los lados. Que el Señor tenga misericordia de nosotros más y más. Amén. Número 2, la fragmentación del corazón. Este padre tenía su corazón fragmentado, estaba dividido. Él tenía un pie en la esperanza y el otro en el temor. La esperanza era Cristo, el temor era ver sufrir a su hijo. Y si un corazón está fragmentado, está dividido. Y este hombre estaba luchando con 2 cosas, con su incredulidad y con ese temor de ver a su hijo así. Y hoy en día nos pasa lo mismo. Una situación, una deuda, un trabajo, una enfermedad, cualquier cosa, viene el temor y va tomando el corazón y empieza a fragmentar el corazón y nos empieza a dividir de la lealtad a Cristo, de decir, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer y voy a esperar en ti. Pero viene ese temor y nos angustia y empezamos a buscar aquí y allá y qué hacemos, a dónde lo llevo y lo otro. Y perdemos el rumbo de la fe profética en medio de una situación tan tormentosa. Y el único que toma ventaja es el enemigo. Y fragmenta nuestro corazón y no sabemos ni qué hacer. Y por rato nos acordamos de Jesús. Yo sé que Jesús puede hacer algo. Yo sé que de pronto lo sana. Pero estamos recurriendo más a los recursos y estamos buscando cómo hacerlo en nuestras fuerzas que depositar una fe verdadera y certera y decir, Señor, voy a esperar en ti. Guíame, dirígeme. Y ahí es donde el Señor lo va a hacer a la manera de Él. Pero a veces no lo hacemos. A veces nos angustiamos tanto que queremos solucionar porque el tema de hoy en día es solucione.
No importa cómo, pero solucione. ¿Cómo le dicen las mujeres a los parejos? El pobre alcanzado, sudado, porque en Génesis dijo, con el sudor de tu frente. Y la mujer, bueno, solucione pues, papito. Y el hombre como corderito va y se endeuda, se mete en problemas, no sabe a quién robar, pero toca solucionarle a la nena. Inventan mentiras, préstamos, tarjetas de crédito, porque hay que solucionar. ¿O no es así? Bueno, eso es para los enamorados, aquí no. Gracias a Dios estamos libres. Amén. Igual en la empresa. Hay que solucionar, miremos cómo solucionamos y empezamos a desbordarnos en ansiedad, en depresión, en todo, y miramos a ver qué hacemos, pero solucionamos. El problema es que solucionamos algo ya y se nos olvida el mañana, y mañana se empeora lo que hoy tratamos de solucionar y se va agrandando todo. Porque nuestra confianza no está puesta en el Señor, sino en la duda, en la incredulidad. Y otro punto, el silencio interior. Eso es terrible, que tú por causa de la incredulidad silencies la voz interna del Espíritu Santo en tu vida. Haciendo que todo parezca imposible, que no se puede, que no hay salida, que esto ya no sirve, que aquí no hay solución. Y a muchos hermanos, con el dolor de mi corazón se los digo, eso es lo que más encuentra uno en el camino. Aún líderes, aún ministros, y no lo hablo para avergonzar, no, sino que por falta de conocimiento a veces nos dejamos ganar de todas estas cosas. Y el Señor al lado nuestro, y el Señor con nosotros, y el Señor en silencio, porque Él solo está esperando una sola palabra, que yo le diga, Señor, yo creo. Pero cuando yo le digo al Señor, yo creo, el Señor me va a decir, voy a ver si es verdad lo que tú me dices. Porque si sabes esperar, entonces me vas a demostrar de que sí, es verdad que crees. El gran problema de nosotros es que no sabemos esperar en el Señor. Pero sí queremos solucionar todo a nuestro parecer. Los jóvenes hoy en día quieren solucionar todo de chévere. Y entre solución y solución lo que caen es en una ignorancia terrible. Que el Señor nos guarde y guarde toda esta juventud, para que sea una juventud diferente, una juventud como dice la palabra. Dice que nuestra descendencia tiene que ser poderosa, que tiene que ser diferente, que tiene que ser de avanzada. O sea, una generación verdadera que está centrada con un carácter en el Señor. Pero hoy en día, por solucionar las cosas tan rápido, ahogan la voz y la guianza del Espíritu Santo. Hace unos años
casi era un modelo, ya poco se está viendo. Pero hace unos años, harticos años, se hacía mucho culto de jóvenes. Y eso todos los jóvenes asistían a las congregaciones. Pero los pastores se fueron dando cuenta a qué iban los jóvenes. Porque no iban a crecer, a llenarse del fuego del Espíritu. Sino no, iban a ir a de pasarela, iban a conseguir la chica más bonita. A hacerlo de ellos. Pues ese modelo se fue rompiendo. Hoy en día, gracias al Señor, se está quitando ese esquema, porque de hecho la Biblia no enseña eso. ¿O ustedes se encuentran en la Biblia que se haga reunión de jóvenes aparte y eso? No, pero son modelos que se usan como estrategia para jalar adeptos, no discípulos de Cristo, sino adeptos. Que el Señor nos guarde, que cada joven que llegue acá conozca a Cristo y sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Que formen un carácter y una vida con Él. Qué maravilloso. Que no sean nuestros discípulos, sino que sean discípulos de Cristo. Eso es maravilloso. Eso es Biblia pura, Evangelio puro. Así de que tengamos cuidado en la forma en que nos estamos moviendo en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo. La incredulidad está a la puerta. Solo es que tú dejes de oír la voz del Espíritu y ese espíritu inmundo de incredulidad viene, te toca la puerta y se posesiona de tu mente. Y empieza a trabajar con argumentos en tu mente para sacarte de la voluntad del Señor. Así de que ponte en pie. Hay un texto en el cual hay una exhortación. Si alguno lo tiene para leerlo, dice que no se haya incredulidad en tu corazón. O que no se haya incredulidad en ninguno de los hermanos. O que no se haya incredulidad en ti. Por eso tenemos que estar orando los unos por los otros. ¿Quién lo encontró? ¿Mano Juan? ¿Mano Luis Fernando? Oiga, pero escuchen bien, esto no es a los que están perdidos. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes, ¿de quién? De nosotros, ¿qué? Haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Ese espíritu inmundo de incredulidad es terrible. Y ese espíritu puede hacer que una persona se aparte del Señor, que se aleje. Y le entenebrece su mente, le cambia su pensamiento. Gente que predicaba la palabra, hoy en día los veo hablando del mundo y conocen del mundo, y la Biblia la apagaron, la Escritura la apagaron, la presencia del Espíritu la apagaron. Aún ministros, hermanos en la fe, que usted los veía adorar entregados al Señor con un fervor impresionante. Hoy en día usted los ve con un corazón lleno de incredulidad. Por ahí de vez en cuando hablan de Dios, porque ya hasta se avergüenzan, porque los cogió la corriente del mundo y los absorbió. Pero ellos dicen que están felices así. Qué terrible. Cada vez, cada día que pase, cada semana que pase, cada mes que pase, es más difícil vivir en el Evangelio de la verdad. Va a ser más difícil, porque el enemigo se va a levantar con un engaño impresionante. Y muchos ya han sido arrastrados, muchos. Hablo de pastores, hablo de líderes, de adoradores, gente que danzaba, que cantaba, cantidad que están completamente en el mundo. Oremos los unos por los otros, constantemente. Que el Señor nos guarde. ¿Estamos, iglesia? Oremos por los hermanos de otras congregaciones. Oremos por los que no están aquí, por los que vienen de vez en cuando. Porque es nuestra tarea estar orando los unos por los otros. Así de que cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero darte gracias, inmensamente gracias, por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Padre, en la autoridad de Cristo queremos reprender ese espíritu inmundo de incredulidad, Señor, para que no divida nuestra lealtad a ti, para que no calle la voz interior del Espíritu Santo que nos dirige a nosotros, para que no trastorne nuestra mente con duda. Queremos afirmarnos en esta noche solamente en la voz del Espíritu Santo, en tu palabra, y movernos en la meditación de día y de noche en las Escrituras. Por eso reprendemos ese espíritu inmundo, aún de los niños, de los jóvenes, de las jovencitas, de los varones, de las mujeres, aún de nuestra misma vida, Padre, de los que nos escuchan, Padre. Queremos reprender ese espíritu inmundo de incredulidad y de duda que viene para trastornar la mente, para trastornar el corazón, para que los planes tuyos no sean realizados y vistos por tus hijos. Padre, sabemos que tú tienes el poder, que eres soberano. Lo sabemos, pero la idea no es solamente saberlo, sino creerlo totalmente y saber esperar en que tú lo harás. Muchos aún ya no creen cuando creían en el arrebatamiento. Y muchos quieren que se les esté recordando y hablando del arrebatamiento a toda hora. ¿Acaso no tenemos al Espíritu Santo, el cual clama junto con la iglesia que Cristo venga, que se manifieste? Por eso los que estamos con el Espíritu Santo, los que tenemos al Espíritu Santo, dice claramente que el Espíritu y la iglesia claman por su venir. Y no nos sorprenderá como ladrón en la noche. Eso es para los que no le esperan. Para nosotros es un advenimiento y una profecía cumplida.
Por eso nos regocijamos. Por eso nos deleitamos en esperar la manifestación de Él. Pero muchos han apagado la voz del Espíritu. Por eso les es necesario que les estén recordando que hay un arrebatamiento, que hay una segunda venida. Por eso quieren estar todavía bajo los viejos rudimentos de Cristo. Quieren seguir caminando en la imposición de manos, en los bautizos, en el juicio eterno. Quieren caminar en eso, cuando la iglesia ya debe conocer estas cosas y vivir en la perfección del reino y la justicia de nuestro Rey. Por eso, Padre, en esta noche te damos inmensamente gracias. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tenernos en esta noche, en este lugar, por darnos vida, salud, bienestar. Gracias por el descanso, por el dormitar, por la administración en ese mismo dormitar, en ese despertar del día de mañana, porque nuevas son tus misericordias cada mañana y sé que tú harás algo nuevo para darnos vida de una manera abundante, con expectativas nuevas, sin cargas. Gracias. Por eso te honramos, por eso te exaltamos, por eso te adoramos constantemente, no solamente en este lugar, te adoramos en todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia, Padre. Te adoramos y no nos cansaremos de adorarte y de exaltarte, Señor. No importan los vientos a favor o en contra, no interesa. Solamente sabemos que te adoramos porque eres completamente digno de adoración. Y te alabamos, Señor, por tus maravillas, tus proezas, tu poderío, tu soberanía, tu grandeza. Y sobre todo por ser nuestro Padre amoroso y misericordioso por siempre. Aleluya. Denle un aplauso al Rey soberano. Aleluya.